Hola, en nuestro café de los viernes de esta semana tengo a mi invitada, permiso, María Natalia Martínez, y ya les había contado algo en las historias que íbamos a hablar de neurodivergencia. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de neurodivergencia? Porque sí se habla mucho de neurodivergencia en niños, pero no en adultos. Y yo creo que hay adultos que son neurodivergentes o que sospechan que son neurodivergentes, pero no lo saben. O no saben cómo evaluarlo, o no saben cómo regularse, o no saben cómo entenderse. Entonces hoy tengo a mi amiga María Natalia, que ella es psicopedagoga y educadora diferencial. Y hablaremos de este tema más en detalle. ¿Cuándo nació el término neurodivergencia? En la década de los 90, del señor Judy Singer. Y vamos a hacer la diferencia entonces, Nati, ¿qué es neurodivergencia y qué es neurodiversidad? Ya. Hola, Carito, gracias por invitarme. Buenas noches. Bueno, neurodiversidad somos todos. Todos somos distintos porque podemos decir que tiene que ver con las etnias, que tiene que ver con la religión, etcétera, ¿cierto? Y también con la forma de procesar la información a nivel cerebral. Y dentro de esa neurodiversidad vamos a encontrar a las personas neurodivergentes y las neurotípicas, por decirlo así. Entonces, dentro de la neurodivergencia vamos a encontrar condiciones como el trastorno del espectro autista, trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad, la disautonomía, la dispraxia, la dislexia, entre otras condiciones específicamente. Entonces, ¿por qué un neurodivergente procesa distinto? ¿O qué es lo que procesa distinto? Ya, mira, te voy a dar una analogía primero, ¿Ya? para que me puedas entender un poco. Es como cuando tenemos un computador, un Windows, un Mac, un Linux, ¿ya? Los tres sirven para hacer distintos tipos de cosas, pero la información la procesan distinto, ¿ya? Entonces imaginemos que nuestro cerebro es un computador y ese computador, en primer lugar, tiene que percibir su entorno, percibir la información y después la procesa. Lo mismo pasa con las personas con neurodivergencia. Perciben de manera distinta, por eso que a lo mejor de repente vamos a encontrar a alguien que le molestan los sonidos fuertes, la sensibilidad en la piel, por ejemplo, las etiquetas, distintos tipos de textura o de alimentos. A eso me refiero. No sé si me explico bien. ¿Sí? Um, para darle un poco de énfasis a esto, todos tenemos sensaciones. Sentir frío, sentir calor, sentir aromas, sentir sonidos, pero no todos tenemos la misma forma de procesarlo, porque la percepción no es lo mismo que la sensación. La percepción debe recordar siempre que depende de la historia de vida. Por ejemplo, voy a ponerme muy personal en el ejemplo, pero siempre lo utilizo en clase, y es que yo amo el viento. Y amo el viento porque me recuerda a la Patagonia. Entonces yo, si hay viento, yo puedo salir y pararme. Y hay personas que le tienen miedo al viento. Exacto. Y que se esconden y que se encierran. Yo gozo el viento. Entonces, pero todo tiene que ver con la historia de vida. A mí me recuerda un lugar que me hace feliz. Claro. Y por eso me gusta el viento. Sí. O hay personas, por ejemplo, que les gusta la lluvia. A mí. Me encanta la lluvia. ¿Y por qué? Porque además las personas que mucho estímulo les agobia, la lluvia llama la calma. Sí. Y los sonidos bajan y todo se cae. Entonces, la lluvia por eso le gusta. Hay personas que les estresa la lluvia y hay personas que aman la lluvia. Entonces, vamos haciendo diferencia. Si tenemos a los neurodivergentes, hay grupo de autismo, TDAH, tenemos dislalia, discalculia. ¿Cómo definimos autismo? Autismo es una condición que tiene que ver específicamente con la manera de percibir y de también de poder comunicarse con el otro. De por sí que las personas con trastorno del espectro autista está específicamente asociado a esa alteración en todo lo que tenga que ver con habilidades sociales. ¿Ya? Trastorno de déficit atencional. Tenemos el típico ejemplo del niño en el colegio que está todo el día así como mirando el techo, como el que está todo el rato saltando alrededor. Pueden ser los dos. Sí, con y sin hiperactividad. Ya. Dislalia. Dislalia, ¿cierto? Tiene que ver con la forma en que tú pronuncias, vocalizas, ¿cierto? Los dífonos, los fonemas, la forma de hablar.
Y eso, tal lo que dijiste tú delante, tiene mucho que ver, porque, por ejemplo, no sé, pues aquí mismo dentro de Chile hablamos todo español, pero podemos ver que en el sur tienen un acento distinto o utilizan un concepto diferente para referirse a alguna palabra, ¿cierto? Porque hay dislalias que son más bien funcionales y por otro lado tenemos las ambientales. ¿Te fijas? Sí, Como o la gente que dice farda, por ejemplo. sí. Entonces, de repente uno dijo farda y se ríe, pero en su contexto dicen farda. De hecho, eso siempre lo pongo como ejemplo en clase, porque técnicamente, ¿quién aprende el lenguaje? El lóbulo temporal, área de Wernicke. Y yo les digo, área de Wernicke es tu diccionario interno, pero no es súper inteligente. O sea, si a área de Wernicke le enseñaron que se decía farda, área de Wernicke no te va a decir, oye, no se dice No, farda, no se tiene dice corrector. falda. No, no No tiene tiene corrector. corrector. Él se lo aprende como se lo dijeron. Exacto. Y ojo, nada que ver con la neurodivergencia, pero agrega palabras a tu área de Wernicke. Porque con los años las palabras se van olvidando y tienen menos sinónimos para decir las cosas. Eso es verdad. Y el área de Wernicke está acá, lóbulo temporal, cerquita de las orejas. Estábamos en trastorno de déficit atencional e hiperactividad, dislalia, discalculia. Discalculia como percibe cierto los números. Es por eso que de repente una persona puede confundir el 9 porque a nivel de espacio, ¿cierto? De dirección, lo puede confundir con el 6. Es una percepción a nivel visual, por decirlo así. Disautonomía. La disautonomía tiene que ver como, más bien como con una forma de percibir el entorno y como apagar un interruptor. Estoy Ya, colapsada, apago el interruptor, incluso puedo tener periodos de ausencia. estando en un lugar igual. Sí, es una forma como de decir, oh, ya estoy saturada en este espacio. Ya. Como cuando dicen me disocié. Me disocié, claro. Okay. Pero no Algo así. solamente las personas con disautonomía se disocian. No, no necesariamente. Ya. Tenemos el trastorno bipolar que también entra dentro de ellos. ¿Qué sería? Bueno, aquí es que el trastorno bipolar es más bien, está más asociado a un trastorno del ánimo, ¿ya? Por eso que a veces hay gente que lo confunde como con un trastorno de personalidad y no tiene que ver con el trastorno de personalidad. El PAS, sí, tiene que ver, no es que sea un trastorno de personalidad, pero tiene que ver con rasgos de personalidad, ¿ya? Y Ya. también me voy a saltar al PAS. Pero el trastorno bipolar tiene que ver con los estados de ánimo que van fluctuando, ¿cierto? De estados depresivos a estados más bien, por ejemplo, maníacos. Entonces ahí va variando el estado de ánimo. Por eso te dicen, hoy la gente que es bipolar, porque tiende a cambiar muy rápidamente de un estado emocional a otro. Pero ahí hay que hacer la diferencia en que no son periodos cortos de tiempo. No. Es un periodo largo de Sí. depresión y después vienen las manías. Y las manías también pueden tener un periodo prolongado. No es como que en el mismo día cambian mucho de año, eso es otra cosa. No es un trastorno bipolar. Ahora, ¿y quiénes son los PAS? Los PAS son las personas altamente sensibles que muchas veces se confunden con neurodivergentes y no necesariamente porque clínicamente no está comprobado como un trastorno, ¿cierto? No está científicamente avalado, sino que lo que te decía recién pues, tiene que ver específicamente con una forma o rasgos de la personalidad, una persona que a lo mejor es muy emocional, una persona que incluso también tiene que ver con los sonidos, con la iluminación, que sus estímulos son muy potentes al momento de que ella los percibe. Entonces, por eso que se confunde, pero no necesariamente es neurodivergente. Sí podemos encontrar personas que son neurodivergentes y que son también personas altamente sensibles y personas neurotípicas con paz. Ok. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, ¿por qué en el último tiempo se ha dado de que adultos Sí. nunca en el colegio supieron por qué funcionaban como funcionaban, ni se dieron cuenta los profesores, ni los papás, ni ellos mismos, y ahora que de adultos con 30, con 40, incluso mucho más años, dicen, oh, me diagnosticaron trastorno de déficit atencional, me diagnosticaron autismo, ¿qué pasó ahí? Mira, quiero decirte algo súper claro. La neurodivergencia no se hace en el adulto, se nace con ella, ¿ya? Y en el fondo, cuando somos niños, ¿quién nos estructura la vida? Casi siempre un adulto, ¿cierto? Entonces, por lo tanto,
nosotros como niños generamos una manera de adaptarnos al entorno, ¿sí? Porque nuestro entorno nos va etiquetando. Si estamos todo el día así mirando el techo, uy, este niño es tan distraído. Si andamos saltando todo el día, uy, este niño qué inquieto. Si este niño no se comunica mucho, uy, este niñito es raro. ¿Te fijas? Y así nos etiquetamos, nuestra generación fue así. Pero hoy en día, como hay más información, la gente ya como ve alguna característica en sus hijos y tiende a solicitar una evaluación. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, el adulto se ve enfrentado y ahí descubre que es distinto al resto. ¿Por qué razón? Porque comparamos la infancia con la adultez te exige vincularte, te exige trabajar, te exige organizarte, organizar dinero, relacionarte con otras personas, que no son las exigencias cuando niños. Entonces, cuando existe una alta demanda de tener que vincularte, relacionarte con el entorno, ahí es donde aparecen las características. Po. O sea, las características siempre estuvieron, pero nunca tuvieron una explicación cuando niño, porque cuando niño te etiquetaron. Y si no, te adaptaste. O sea, sí. No recuerdo mi época escolar básica decir el niño de tal curso X tiene autismo. No, jamás. O sea, solo me recuerdo al compañero desordenado y que lo etiquetaban como el conflictivo, el desordenado, fin, punto. Nada más O el que raro. eso. O el raro, el que no hablaba, o en mi caso yo hablaba poco. Hablaba poco, pero en la casa lo hablaba todo. Sí. Entonces era como, claro, ahí uno se da cuenta, yo me daba cuenta que el socializar en grupos grandes es un tema. Sí. De hecho, con Natalia lo hemos conversado porque compartimos un lugar de trabajo y cuando nos toca la reunión ampliada y que son muchas personas, yo, ¡pum!, dolor de cabeza. Dolor de cabeza porque hay muchas personas, porque siento que tengo que adoptar un papel y me cuesta. Ahora, las personas que me conocen deben estar viendo esto, deben decir, pero si la Carol es súper sociable. No, No. hago un esfuerzo. Hago un esfuerzo porque cuando estoy rodeada de muchas personas me angustia. Me angustia. Y siempre me duele la cabeza. Es una cosa impresionante. Soy la niña dolor de cabeza. Pero, claro, uno aprende a adaptarse a lo que... Ya he escuchado el término de, no sé, poder decir, oh, creo que se me acabó la batería social. Sí. Y nos pasa mucho. Pero no necesariamente es porque seamos neurodivergentes. ¿Te fijas? Sí. Y yo, al menos yo analizo así. Vamos a ver un poco nuestro. En mi casa vivimos 3 seres vivos. Yo, mi marido y mi perrita. Entonces estoy acostumbrada a estar con pocas personas. Sí. Y al silencio absoluto. Entonces cuando ya hay muchas personas, la batería se nos agota demasiado. Y no es como, oh, todos te caen mal. No, no, no. Solo no, que no es. yo me cansé de mucha gente y de hecho si andamos juntos con mi marido, los dos llegamos tan cansados de la gente que nos llegamos mudos. Se nos va el habla y no hablamos. ¿Sí? Porque ya hablamos mucho. Se agota la batería social. Sí, ese concepto Pero, se ocupa mucho hoy en día. Sí. Sí. Y siento, no sé si es una percepción mía, que la batería social se agota más rápido después de la pandemia. Ah, sí, porque nos acostumbramos a estar en nuestro espacio y poca comunicación, poco contacto. De hecho, se vio mucho después de la pandemia que hay niños o jóvenes que no querían volver al colegio, que preferían estar solos y tener la clase de forma online y no tener que socializar. Pero igual eso es súper complejo. Sí, sí, al final hay que socializar porque como le enseño a mi estudiante, no somos pumas. Yo le digo, el puma vive solo en la cordillera, fluye y baja a parearse y deja a la pobre señora puma sola, criando los pumitos y él se va. Fin. No, no somos pumas, somos seres humanos y el ser humano necesita de la socialización. Ahora, ¿qué rasgos podría darse cuenta un adulto que presenta y decir, no, no soy tan raro, esto es parte de algo? Es que, a ver, tal como te decía adelante, pueden existir distintos tipos de rasgos, pero no necesariamente va a ser neurodivergencia. Para eso podemos determinarlo a través de una evaluación, ¿cierto? Que puede ser hecha por un psicólogo, puede ser hecha por un neurólogo y especializado en aplicar ciertas baterías para un trastorno del espectro autista, para un TDAH, etc.
Ya existen distintos tipos de instrumentos. Por ejemplo, lo que hablamos recién, esa batería social de que, claro, a nosotros a lo mejor podemos decir se nos agota la batería social, pero otra cosa muy distinta